Hola, sí, buenas noches. Entonces, tal vez ya podemos empezar con algunos temas hasta que el resto de los compañeros se integre, ¿no? Respecto a los trabajos, bueno, yo he escogido los temas, les voy a compartir mi pantalla y, bueno, los he puesto igual en la plataforma, lo voy a repetir cuando se conecten todos, pero la idea es que, digamos, a partir del próximo lunes, se pueda exponer, digamos, cada uno un tema y el día viernes me presenten el trabajo escrito, ¿no? El trabajo no tiene que ser más de 5 hojas y lo ideal es que también se pueda hacer una presentación corta, será máximo unas 5 o 6 diapositivas, ¿no? Y estaríamos tomando estos 9 temas, los he puesto en la plataforma, está como trabajo final y estaría por nombre, ¿no? Son temas que han sido bastante relevantes, ¿no? La idea también es que el trabajo tenga, también he actualizado lo que vendría a ser el plan de trabajo y el trabajo tendría que tener como mínimo lo que son los antecedentes, el desarrollo de la problemática, la relevancia para lo que es el mercado y conclusiones. En este sentido, por ejemplo, digamos, en el tema de la transición de la LIBOR, que es una tasa de referencia mundialmente conocida y y es la tasa de referencia de muchos instrumentos, es un tema relevante. Entonces, primero, ¿no? ¿Por qué ha habido esa decisión de cambiar la LIBOR? Digamos, es porque justamente en el 2013, si no me equivoco, ha habido un escándalo donde diferentes bancos se ha comprobado que han manipulado esta tasa. Entonces ya no ha sido confiable para el mercado, ¿no? Entonces, ponerle un poquito de antecedentes de eso, ¿no? Ha habido estos bancos, han hecho esta manipulación, estas entidades han encontrado regulatorias esta manipulación y por ende se ha decidido cambiar, ¿no? El desarrollo de la problemática, bueno, ahora se están haciendo los cambios, la LIBOR era una de las principales tasas de referencia, a partir de 2021 ya no se va a volver a publicar, entonces los diferentes países han empezado a desarrollar nuevas tasas de referencia y son estas, ¿no? Para Estados Unidos es la SOFRA, para la Unión Europea es esta otra, y bueno, y relevancia con el mercado, bueno, es un hecho que está impactando al mercado porque la LIBOR era la tasa que se utilizaba para la valoración de diferentes instrumentos, especialmente de los derivados. Entonces ahora es un desafío para la industria hacer un cambio tan sustancial, ¿no? De que ya no va a haber esta tasa y van a tener que empezar a valorar bajo otras tasas, ¿no? Y eso especialmente es un impacto porque, por ejemplo, si uno tenía un contrato, digamos, futuro que vamos a ver en las siguientes clases, que digamos que era de 3 años, o sea, lo iniciaste el 2020 y vas a terminar el 2023, ya esta valoración te va a afectar porque tú tenías como base para hacer tus descuentos la LIBOR y ahora vas a tener que utilizar otra tasa, ¿no? Entonces ya hay como conclusiones finales, ¿no? Bueno, porque es relevante y bueno, ¿qué han pensado de esa temática, ¿no? Y la idea es que, digamos, todos podamos ir hablando de este tema y también ustedes váyanse empapando, ¿no? De estas temáticas que son importantes, ¿no? Entonces aquí estaríamos tomando el tema de la LIBOR, el tema de lo que tal vez recientemente han escuchado sobre las acciones de GameStop y cómo ha habido esta revolución de Reddit, que es una red social, donde muchos han empezado a comprar, o sea, han empezado a hablar por los chats y han decidido entre lo que vendría a ser inversionistas minoritarios comprar las acciones de esta empresa que en realidad estaba casi en quiebra y cómo ha influido, ¿no? Aquí es otro tema que me parece igual importante, es el año pasado ha habido el desplome del precio del petróleo y que se ha dicho que ha llegado a precios negativos. Entonces, ¿cómo es posible que el precio del petróleo pueda ser negativo? Entonces, aquí entra todo lo que son los contratos futuros, cómo los contratos futuros han influenciado que este precio en algún momento del tiempo haya sido cotizado, hayas tenido que pagar por tener el petróleo, ¿no? Eh, También estaría el año pasado el tema de que el oro ha alcanzado un precio máximo. El oro en mercados financieros es lo que nosotros llamamos un activo de refugio, un safe haven. Entonces, en momentos que la economía se está estresando, los inversionistas van y compran oro porque es como una especie de metal que se ha mantenido como un metal precioso para momentos de crisis, ¿no? Otro tema es la disminución de las tasas. El Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos,
A partir del 2017 empezó a hacer una política monetaria contractiva porque ya se veían mejores indicadores y como que ya estaban saliendo de la crisis que arrastraban desde el 2008. Sin embargo, con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y lo que ha pasado con lo del COVID, el Fed tiene que cambiar drásticamente otra vez su política monetaria y ha empezado a disminuir las tasas nuevamente, ¿no? Otro tema que he puesto interesante era el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que era un tema que se veía entre finales del 2019 y principios del 2020, ¿no? Eh, Otro tema que estaría poniendo sería por qué las bolsas llegaron a niveles récords durante el 2020 si las economías se hundían. Es un suceso bastante peculiar porque a finales del año pasado las bolsas han empezado, en el momento en que empezaron a salir noticias sobre las vacunas, las bolsas han empezado a mostrar datos positivos, ¿no? Sin embargo, si tú ves los datos económicos, todos los países muestran cifras de crecimiento, ¿no? En general, entonces esto era un tema que no sabes qué realmente ha pasado, ¿no? Porque normalmente las bolsas tienden a ser como indicadores adelantados de la economía. Otro tema que igual lo vamos a ver, pero también está, digamos, en boga en los mercados, es el tema del Bitcoin. A principios de año ha pasado, si no me equivoco, de estarse cotizando alrededor de 7.000, 8.000 dólares hasta 40.000. Entonces muchos hablan de que es una burbuja. ¿Qué hechos impactan, no? Por ejemplo, ha salido a hablar que la India iban a prohibir que se invierta en Bitcoin, entonces por ende ha bajado un poco el precio. Entonces ver qué cosas influyen. Y otro tema que también es interesante que ahora se está hablando mucho son los bonos verdes. Son bonos, ¿cómo se dice?, para incentivar el tema ambiental. Entre los principales precursores tenemos al Banco Mundial, pero también vemos que hay otro tipo de instituciones ya privadas que han empezado a sacar este tipo de bonos y este tipo de iniciativas para los países, ¿no? Entonces, esos serían los 9 temas que se estaría poniendo. Digamos, la idea es tener una exposición corta para que también todos se enteren de estos temas que son importantes en el mercado y podamos ir viendo, hacer un análisis, ¿no? No sé si estamos todos. Bueno, parece que todavía no se conectaron todos. Entonces, como habíamos hablado la anterior semana, y la idea es que hagamos este tipo de tests, ¿no? Que habíamos visto con esa plataforma. Y eso va a ser también una participación para todos los que también están llegando puntuales, ¿no? Y eso les va a ayudar en los puntajes, ¿no?, que se han establecido. También los puntajes que les he enviado estaría como asistencia y participación 20%, es la participación en los foros 20%, este trabajo que va a ser una presentación y también un trabajo escrito 30%, y un examen final que lo voy a introducir en la plataforma el último día, va a ser 20 puntos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ya están varios. Podríamos empezar con el pequeño test que sería de la semana pasada y que también va a servir como un repaso de lo que hemos visto. Entonces, les comparto mi pantalla. Mientras se conectan, si tienen alguna duda igual de los trabajos, bueno, he tratado de buscar temas que también tengan, que puedas encontrar en internet, de bibliografía en español, en el caso de que algunos no hablen inglés. Entonces, igual cualquier duda que tengan me pueden contactar, ¿no? O sea, son temas que son bien interesantes y la verdad
a mí ya los he leído, entonces cualquier tema que necesiten información, todo les puedo seguir compartiendo también. Bueno, tenemos 4 conectados de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que están ahorita en la clase, ¿no? Sí, Si no- puede subir un poquito más el volumen a su micrófono, a veces se pierde. ya. Sí, justamente somos 3 de los 7 que están conectados. Entonces no sé si no están pudiendo conectarse o... Lisa, ¿me da un minuto, porfa? Estoy conectándome. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, voy a comenzar ya para que no perdamos más tiempo. Lisa, no pude anotarme. ¿El código? Sí, A ver, un minuto, voy a tratar de volver a... Aquí está. Dice 88, 71, 73, 5. Voy a anotar en el chat mientras todos responden. ya Lisa, deme un segundo. Ya. Nadie ha respondido. ¿Quieren que vuelva a iniciar el... Sí. Ya. Lisa. Ahora sí me pide el PIN. Ahora sí necesito anotar, porfa, Lisa. Sí, no se preocupe, porque seguramente al volver a iniciar se va a tal vez incluso poner otro pin. Veremos. Creo que seguimos siendo los 4, ¿no? Sí. Ya. Sí, Entonces ahora sí puedo iniciar. Ya me conecté. Gracias, Lisa. Perfecto. Esta es una pregunta de selección múltiple. Se pueden escoger más de 2.
Entonces, la economía internacional se estaría basando en regímenes de política monetaria, condiciones de paridad cambiaria, inversiones en portafolios y balanza de pagos. Pueden escoger sus respuestas. En realidad aquí se basa entre los tres primeros, ¿no? Regímenes de política monetaria, condiciones de paridad cambiaria y balanza de pagos. La inversión en portafolios es solamente ya para lo que vendría a ser finanzas como tal. Ahí yo respondí, pero me sale como que no. Es que creo que voy a poner enviar, ¿no ve? Sí, exacto. Este es como que tienen que ponerlas en orden, cuáles son las etapas del ciclo económico. Hemos hablado justamente en el curso. ¿Cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero y cuál es el último, ¿no? Ay, no sé. Eso hay que marcar, no me permite. Sí, no, no hay que marcarla, sino en la parte de arriba debe haber como que tendrías que llevar Ah, ya, los... los colores y hay que ponerlos en orden. Ya, aquí la respuesta es, el ciclo económico empieza con lo que es la recuperación, que es donde las economías empiezan a mostrar señales que la recesión está terminando. Los commodities y las acciones empiezan a mejorar en precios. Después viene lo que vendría a ser las expansiones, tanto inicial y posterior, que es la recuperación que se tiene. Lo que se llama es que aumenta un momentum y también aquí tanto los bienes raíces y las acciones y bonos ya empiezan a mostrar niveles mejores, ¿no? De seguida viene la desaceleración, que es cuando estás empezando a entrar otra vez a una recesión, el crecimiento es más plano, empiezas a ver datos negativos y los bonos y las acciones se vuelven más sensibles a los cambios de las tasas de interés. Y por último viene lo que es la recesión, que es típicamente cuando se expande la oferta monetaria, cuando ya el Banco Central interviene y está tratando de hacer que la economía se recupere. Esta es una pregunta de verdadero o falso. Los mercados euro significa que los títulos son negociados en Europa. ¿Verdadero o falso? Aquí exactamente. El mercado euro significa que es un mercado, esto es falso, porque el mercado euro significa que es un mercado como se denomina offshore, que es fuera del país, ¿no? No necesariamente significa que esté dentro de la Unión Europea. Esto igual es de selección múltiple, pueden escoger más de una. Que sería que la política monetaria expansiva significa que es la disminución de tasas, el incremento de tasas, la compra de activos o la venta de activos. Sí, la política monetaria expansiva significa que es la disminución de tasas de interés. El Banco Central empieza a guiar al mercado para que bajen las tasas. Y por otra parte, cuando ya llega a un punto como actualmente Estados Unidos o Europa están en niveles cercanos a cero, empieza a hacer la compra de activos. Empieza a comprar, había dado en clases la referencia de que pueden empezar a comprar bonos del tesoro, pueden incluso comprar DPFs en el caso de Estados Unidos, que ya han empezado a comprar emisiones que son privadas. Mercado primero, instrumentos financieros previamente. Ya, el mercado primario es donde negocian instrumentos financieros previamente emitidos. ¿Falso o verdadero?
Sí, efectivamente el mercado, esto es falso, porque el mercado primario es cuando por primera vez se emite un título, entonces a eso se denomina mercado primario, ¿no? Cuando el dinero efectivamente pasa a la empresa. Este igual es una de selección múltiple, es acerca de que el mercado de capitales, qué tipo de instrumentos incorpora? Bonos, lo que vendrían a ser los asset-backed securities, que son una especie de títulos titularizados, los mortgage-backed security, que también son títulos de titularización pero hipotecaria, o los certificados de depósitos, que son denominados CDs. El mercado de capitales son todos los títulos que son por encima de un año, entonces se incorporaría todo lo que son bonos, los MBS y los ABS, ¿no? En realidad los certificados de depósito son títulos menores a un año, ¿no? Que igual lo vamos a ver un poco más profundamente el viernes con lo que vendría a ser renta fija. El mercado monetario, que sería lo que vendría a ser los títulos de corto plazo, eh, ¿qué tipo de títulos se incorpora? Sí, los títulos, las acciones son títulos de largo plazo, los bonos también son de largo plazo. Los certificados de depósito son de corto plazo, igual los commercial papers, que son papeles comerciales, son de corto plazo, menores a un año. Esto es verdadero o falso. El mercado forward es donde se entregan los activos en una fecha futura. Sí, el mercado forward es donde se entregan los activos en el futuro. Las criptomonedas tienden a ser de control centralizado o descentralizado. En este caso sería solamente centralizado, verdadero o falso. Sí, son descentralizadas, ¿no? Porque en realidad esto es falso, porque si fueran centralizadas, un banco central tendría que estar centralizando la emisión de estas monedas. Y la última pregunta sería, ¿un Yankee CD es un título de mercado extranjero, mercado doméstico, mercado global o mercado euro? Sí, es un título de mercado extranjero, por eso se lo denominaba Yankee CD en este caso, porque euro no es, no necesariamente es que está emitido en otra moneda o en otro mercado, sino el Yankee significa que puede ser una empresa local invirtiendo en otro país. Entonces, los que estarían ganando los total de puntos de participación serían Olivia, Boris y José. Perfecto. Entonces, ahora ya vamos a pasar a lo que vendría a ser la clase del día de hoy, ¿no? No sé si pueden continuar viendo mi pantalla. Sí, Perfecto. Entonces, ya vamos a pasar con la presentación. En esta segunda clase vamos a hablar de lo que es la introducción a instrumentos financieros en los mercados internacionales. Y habíamos hablado un poco del universo que existe en mercados internacionales y aquí estarían todos los títulos que podríamos ver en este diplomado, pero también son los títulos que más se negocian en estos mercados, ¿no? En renta fija tenemos lo que vendría a ser
el mercado monetario, el mercado de capitales, que se divide tanto en el corto plazo menores a un año, que estamos los papeles comerciales, los certificados de depósito, los T-bills, que son los tesoros, como se diría, los títulos que son emitidos por el gobierno, que tienen una duración de menor a un año, los reportos y los DPFs. En lo que viene a ser mercados de capitales, tenemos lo que son los bonos, que pueden dividirse en convertibles, lo que llamamos cólabos, que son los que son llamados por la empresa antes de su tiempo de maduración. Los putabos, que son con la opcionalidad de que si tú tienes uno de estos bonos, puedes devolverlo a la empresa antes del tiempo en fechas determinadas. Y bueno, los convertibles, que son que te dan la opcionalidad de que tú puedas convertir los bonos en acciones. También estaríamos viendo lo que son los strips, que son los bonos que han sido divididos entre cupones y principal para que se vuelvan bonos cupón cero. Vamos a ver lo que vendrían a ser los TIPS, que son bonos que están indexados a un índice de inflación. Los T-bonds son los bonos de gobierno que emiten los gobiernos por encima de un año. Y estaríamos viendo un poco también de los principales títulos que se titularizan, que son los asset-backed securities, que son que utilizan como títulos subyacentes los activos, los mortgage, que están titularizando cartera hipotecaria, y los CDOs que titularizan, digamos, carteras crediticias, ¿no? En renta variable vamos a ver lo que son acciones ordinarias y preferentes, algunos modelos que utilizan para evaluación de acciones ordinarias, y en derivados vamos a ver lo que se divide entre que son compromisos futuros. Aquí entrarían todo lo que son futuros, forward, swaps y lo que son los acuerdos de tasas de interés a futuro, que se denominan en inglés los forward rate agreement. Y en temas de lo que se traduciría al español eventualidad de reclamos, son las opciones put u opciones call, ¿no? Que en realidad son opcionalidades, también traducidas al español, de que uno pueda vender o comprar un título. Las principales bolsas, las estaría mencionando en este cuadro, son 18 y estas constituyen 87% del total de capitalización de mercado global de acciones, ¿no? Aquí como se puede ver, las principales son la New York Stock Exchange, la bolsa de Nueva York. En temas de tamaño, estaríamos viendo también un poco el Nasdaq. Estaríamos viendo las bolsas en el Asia de Japón y de Shanghái, las bolsas europeas de Londres y la Euronext. Y bueno, las otras ya son bolsas un poco más pequeñas con menos relevancia, ¿no? La mayoría de estas bolsas negocian índices y también negocian títulos. En el caso de la bolsa de Nueva York, esta es una bolsa que se ha basado en un principio en acciones y es considera una de las más grandes del mundo por su tamaño de capitalización. Ha sufrido una serie de fusiones para alcanzar este tamaño. Antes era llamada el Big Board porque se hacían las negociaciones físicas. Si alguna vez han visto esas películas donde muestran temas de finanzas como El Lobo de Wall Street o otras, vemos que existen, ¿no? Los agentes que andaban con sus papelitos y andaban gritando compro, vendo. Lo mismo que pasaba en el ruedo de la bolsa boliviana, pero a una escala mucho más grande, ¿no? Hoy en día ya esta bolsa ha pasado a ser en sistema electrónico, ahora puedes negociar a través de plataformas como Bloomberg, Reuters. Sin embargo, todavía existen traders en los pit floors, que se denominan estos pisos donde se hacen las negociaciones, ¿no? Y todavía mantienen su sistema de señales para compra y venta de volúmenes grandes para diferentes instituciones. Esta bolsa abre a las 9:30 de la mañana hasta las 4, horario de Nueva York, y se negocia en una forma de subasta continua donde los traders pueden ejecutar transacciones de acciones a favor de los inversionistas. Esta bolsa está regulada por el Securities Exchange Commission, que es como un
como una especie de ASFI en Estados Unidos para lo que vendría a ser la parte de valores, y también el Commodity Future Trading Commission, que es igual, es un agente regulador para todas las transacciones en commodities. Por otra parte, también tendríamos lo que vendría a ser NASDAQ, que es the National Association of Security Dealers Automated Quotation, por sus siglas en inglés. Y esta sería la segunda bolsa más grande, tanto en Estados Unidos y en el mundo. El sistema es completamente electrónico y está automatizado y puedes encontrarlo en el mercado OTC. Ha sido una de las primeras bolsas que han sido automatizadas y que se puede negociar en línea. El sistema hace que las ofertas que te hacen los dealers estén disponibles inmediatamente y el broker, cuando manejas, por ejemplo, Bloomberg, tú puedes ver las cotizaciones en tu pantalla y puedes llamar al dealer que tenga el mejor precio, ¿no? En esta bolsa lo que más se ha caracterizado es que se negocian acciones de empresas de tecnología, de telecomunicaciones o incluso biotecnología. Y esta misma empresa ha entrado como empresa registrada en su propio mercado en el año 2002. Una consulta. ¿Sí? Y hay una especie de exclusividad, es decir, hay cosas que no se transan en la de New York que sí se transan en la Nasdaq o a la inversa. Sí, no todas las bolsas negocian todos los instrumentos. Por ejemplo, el Chicago Mercantile Exchange, que también es americana, solo negocia futuros. No negocia ni bonos ni negocia acciones, pero sí negocia, digamos, futuros en commodities o negocia futuros de acciones. Y digamos, aquí esta bolsa actúa como parte cuando negocias futuros. Vamos a ver cuando estamos avanzando el tema de futuros, que por ejemplo, cuando tú negocias, hay diferentes tipos de títulos, ¿no? Cuando tú negocias un forward, tienes un riesgo crediticio porque estás negociando entre dos partes. En cambio, cuando negocias un futuro, que es un título parecido al forward, pero pasa a través de una bolsa, tu contraparte es la misma bolsa, lo que en español le llamamos una especie de cámara de compensación. Entonces ahí pierdes un poco el tema disminuyes el riesgo crediticio, ¿no? Porque lo que hace esta bolsa es que tú negocias con ellos y ellos buscan otra contraparte para que sea la otra parte de este título que estás negociando, ¿no? Entonces de esa forma, este Chicago Mercantile Exchange, por ejemplo, entra como contraparte de todas las negociaciones que uno realiza. Pero digamos, por ejemplo, en esta bolsa de Japón, ha habido una fusión entre lo que es la bolsa de Tokio y la bolsa de Osaka. Y en este caso, por ejemplo, esta misma bolsa negocia todos los tipos de títulos, desde bonos, acciones hasta futuros, ¿no? Entonces, ha sido justamente por esta fusión, porque antes de que haya el 2013 este evento, Osaka era la que se encargaba de negociar los futuros y Tokio era la que negociaba, digamos, bonos y acciones. También hay bolsas que solo negocian acciones, ¿no? O otras que son más pequeñas que se dedican a negociar solamente commodities. Esta bolsa está en Tokio, también es considerada una de las terceras bolsas más grandes del mundo y en este caso es autorregulada, ¿no? Y hemos visto que a partir de 2019 ya se ha expandido a lo que vendría a ser commodities. Aquí pues un cuadro que me parece interesante porque te está mostrando, digamos, eh, todos los procesos, ¿no? Desde el registro, la transacción, lo que vendría a ser cuando hacen el intercambio de claves, hacen el intercambio de los títulos y después ya el intercambio, digamos, del dinero como tal, ¿no? Y bueno, aquí también te está especificando, ¿no? Qué tipo digamos, de derivados se negocian. Por ejemplo, aquí cuando los Osaka se hacía cargo solamente, negociaban acciones, también metales preciosos, bonos y productos de agricultura, incluso contratos de energía, ¿no? Y bueno, aquí lo que les explicaba que era un tema que es autorregulado, ¿no? En el caso del Asia también tenemos la bolsa de Shanghái, que es una bolsa que está basada en China. También es una de las principales bolsas, es la cuarta más grande del mundo. Opera independientemente de lo que vendría a ser la República de China.
pero todavía no está completamente abierta a inversionistas extranjeros y frecuentemente todavía se escucha el tema de la manipulación por parte del gobierno. Como de anécdota, el Banco Central de Bolivia estaba con la idea de invertir en yuan renminbis y hemos tratado de entrar a la bolsa de China y particularmente como Banco Central no hemos podido entrar directamente. Para poder acceder a esta bolsa hemos tenido que entrar a través de un fondo administrado por un organismo internacional que es el Bank of International Settlement en Suiza, por sus siglas BIS, y en español es el Banco Internacional de Pagos. Y gracias a este fondo hemos podido entrar a este mercado, porque en realidad hacer todo el tema de papeleos, que hasta el gobierno de China te apruebe entrar al mercado, uno puede tardar entre 2 a 3 años y a veces existe la posibilidad de que no te acepten ingresar, ¿no? Entonces, para nosotros sí ha sido más fácil entrar a través de un fondo que era administrado por un tercero. Y de esa forma hemos podido tener exposición a la moneda china, ¿no? Y también al mercado. Esta bolsa ha sido establecida en los 90 y está administrada y regulada por la Comisión Regulatoria de China, ¿no? En el caso de Euronext, con el tema de la Unión Europea, hemos visto que es una bolsa que está basada en distintas capitales. Tienen base en Ámsterdam, en Bruselas, en Londres, en Lisboa, Dublín y París. No tengo ahora muy bien el conocimiento de qué estaría pasando con el Brexit, si ahora Londres estaría saliendo de parte de este grupo del Euronext, pero por el momento estas son las capitales que estaban registradas, ¿no? Es una de las principales bolsas de valores en la zona euro y en esta bolsa se negocia normalmente alrededor de 4.500 millones de euros, donde incluye, ¿no?, también acciones que están dentro de los índices que ellos manejan, como el Eurostock 500 o 50, y también participan tanto nacionales como internacionales. Esta bolsa negocia en efectivo y también negocia algunos títulos derivados. Entre ellos están acciones, ETFs, que son fondos administrados, pero los fondos que administran actualmente los fondos de inversión cerrados aquí en Bolivia. También se negocian warrants, certificados, bonos, derivados de acciones y algunos derivados de materias primas y índices, ¿no? Tenemos también el London Stock Exchange, ha sido una de las bolsas más antiguas, ha sido fundada en 1801, es una de las bolsas mayores en relación a bonos y, bueno, bastantes compañías británicas están registradas dentro de esta bolsa. Aquí podemos ver que negocian acciones, bonos y ETFs y también es una bolsa autorregulada. Y por último, que ya les había mencionado un poco, es el Chicago Mercantile Exchange, que es una bolsa que se ha creado para hacer la negociación de productos derivados. Ha nacido a través de una iniciativa de negociaciones agrícolas. Ha sido la primera bolsa de derivados y ya ha nacido bajo la iniciativa de lo que vendría a ser los economistas de Chicago. Los que estudian economía seguramente han escuchado hablar de los Chicago Boys y ha sido creada entre los 50 y 70, ¿no? Es la primera bolsa que ha utilizado títulos desmaterializados y ha permitido esto que incremente su capitalización y junto a ello ha podido comprarse al final lo que era la CBOT, que era otra bolsa también de derivados. Y yo creo que es lo más rescatable, ¿no? Y en esta bolsa solamente se negocian derivados. Continuando con esto, ya es importante mencionar el tema de los índices, ¿no? Los índices bursátiles son importantes tanto para los mercados de renta fija como para los mercados de renta variable. El por qué es, primero, los índices te sirven como una referencia de retorno de tus inversiones. Si tú quieres entrar a invertir a Estados Unidos, lo primero que tendrías que hacer es empezar a ver el índice de Standard & Poor's 500, ¿no?
y ver cómo está yendo para tener una idea a qué tipo de mercado estás entrando, ¿no? También un índice te va a servir como un comparador, lo que nosotros llamamos el benchmarking, para evaluar el desempeño de las inversiones. Por ejemplo, lo que pasa aquí en Bolivia es que todavía como somos un mercado que no está muy desarrollado, no tenemos índices bursátiles. Entonces nosotros no podemos saber si efectivamente los que están administrando nuestros fondos lo están haciendo bien. Por ejemplo, digamos, actualmente las AFPs o algunas AFI, tú no puedes decir realmente ellos están haciendo un buen trabajo porque no tienes con qué compararlos. Y para eso sí sirven los índices, porque tú puedes saber, digamos, cuando tú has firmado un contrato con alguna administradora de fondos, digamos, una SAFI, tú les puedes decir ya, mi nivel de riesgo es, digamos, tanto por ciento, digamos, en temas de desviación, no quiero tomar muchos riesgos y quisiera por lo menos ganar, no sé, un 4%, o quisiera que veamos, digamos, no sé, que mi tasa esté similar a lo que yo ganaría en un DPF, ¿no? Entonces, si nosotros como país tuviéramos este tipo de índices, tú podrías comparar si efectivamente el administrador está cumpliendo lo que tú le has dicho respecto a lo que estás esperando ganar y respecto al riesgo que va a tomar, ¿no? Entonces, para eso sirven los índices. Eh, También uno cuando crea un fondo de inversión, tú te puedes basar en ese índice para estructurar tu portafolio. Por ejemplo, si yo voy a seguir un índice como el del Standard Poor's, obviamente no voy a manejar menos fondos que lo que maneja el índice. No voy a poder tener las 500 compañías registradas dentro de mi portafolio, pero lo que uno puede hacer es empezar, digamos, a segmentar el portafolio de acuerdo a sectores. En el caso del Standard Poor's, el Standard Poor's se divide en 11 sectores. Cuando uno maneja, digamos, un portafolio de renta fija, eh, en el caso, digamos, de Estados Unidos, digamos que tu horizonte de inversión va a ser entre 0 y 5 años. Entonces, existen índices que tienen una metodología de cálculo que incorporan distintos títulos dentro del universo de títulos que están vigentes en el mercado entre 0 a 5 años. Y de esa forma tú puedes ir haciendo el seguimiento de cuánto podrías ganar si tuvieras inversiones similares a las del índice. En este caso, como es renta fija, uno busca otro tipo de indicadores, ¿no? De parámetros que igualar al índice. Ahí seguramente ustedes han debido ver en sus clases anteriores, estaba leyendo un poco el material, lo que es la duración, lo que es la convexidad. Entonces, cuando uno arma un portafolio en base a índices, uno ve cuáles son las características de duración, incluso lo que nosotros llamamos los key rate durations, que sería por cada madurez, digamos, si tienes un portafolio de 0 a 5 años, tú ves qué porcentaje de títulos tienen en el tramo de 0 a 1, en el tramo de 1 a 3. Entonces, tú armas un portafolio similar a lo que estaría indicándote tu índice, ¿no? También los índices te sirven para medir el retorno de ciertos estudios económicos y financieros, ¿no? O sea, como nosotros medimos el PIB, en Estados Unidos utilizan los índices, en Europa también, para medir cómo está yendo la economía, ¿no? Si estamos viendo que las bolsas están en momentos de expansión, o sea, son indicadores adelantados y nos estarían mostrando que en el futuro se podría dar una recuperación, ¿no? También se hacen estimaciones respecto a los movimientos bursátiles. Esto quiere decir que vemos que ha habido algún efecto, digamos, el Banco Central ha hablado algo y se han caído las bolsas. Entonces ahí nosotros podemos hacer una medida de cuánto impacto ha tenido, por ejemplo, que el Banco Central haya hablado en el mercado bursátil, ¿no? Entonces de esa forma uno puede hacer también estimaciones. Y bueno, también te puede ayudar a hacer el cálculo de lo que es el riesgo sistémico, ¿no? Existen parámetros para entender el riesgo sistémico de una economía y entre esos está el desempeño de las bolsas de valores.
Y en general, un índice te va a reflejar el grupo de activos de inversión, la tolerancia de riesgo que uno tendría, las expectativas de retorno y el horizonte. Como les había mencionado, un índice de renta fija, si tú tienes un horizonte de 5 años, tú vas a tomar un índice que pueda tomar un conjunto de títulos que estén entre ese término de tiempo, ¿no? De 0 a 5 años. Si quieres irte hasta 10, vas a buscar otro tipo de títulos que sean de más larga duración. Aquí estaría mostrando algunos índices de renta variable, los principales, de acuerdo a lo que estabas sacando en esta página. Podemos ver el Standard & Poor's 500, los Dow Jones Industriales, el Nasdaq. Cada uno de estos índices tiene una peculiaridad y una metodología de cálculo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el índice del S&P 500 son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos de acuerdo a capitalización y también las dividen de acuerdo a sector. Aquí podría ser, digamos, un ejemplo de cómo sería un análisis comparativo del índice, ¿no? Este índice se divide en 11 sectores de productos básicos, energía, bienes raíces, materiales, financieras, utilidades, consumos discrecional, comunicación, tecnología. Y este índice va cambiando mes a mes. Esto quiere decir que existen compañías que salen del índice o entran. Y también se va ajustando de acuerdo al peso. Hay compañías que tienen más relevancia, entonces se les aumenta el peso, y otras que salieron o por alguna razón disminuyeron su peso, ¿no? En este caso, en este análisis que les estaría mostrando, he dividido las compañías por sectores. También los sectores tienen sus propios pesos y van cambiando. Entonces, por ejemplo, si uno administra un portafolio de acciones, eh, tu portafolio estaría dividido de esta forma, ¿no? Donde tú tienes el balance que hacen mensual del índice, o sea, por ejemplo, a productos básicos le asignan alrededor, aquí le asignan alrededor, digamos, de un 7%, digamos, en respecto a todo el índice. Y uno como administrador de portafolios lo que puede hacer es que, digamos, si uno tiene una mejor perspectiva de este sector, entonces tú le puedes asignar un peso más alto, ¿no? O digamos en el caso, digamos, de aquí energía, ¿no? El índice te dice que va a estar alrededor del 3%, pero tú piensas que va a estar, le va a ir peor a la energía, entonces tú le puedes asignar un peso menor, ¿no? Y de esa forma uno va rebalanceando sus portafolios y utiliza los índices para poder hacer uso de estrategias de inversión. Y bueno, esto es en el caso de acciones, ¿no? Ahora, en el caso de renta fija, existen varios proveedores, ¿no? Ya les había mencionado, existen los proveedores como Merrill Lynch, el MSCI World, incluso Bloomberg, que hacen el cálculo de los índices, ¿no? Entonces, dentro del mundo de renta fija existen índices de ahora de factores climáticos, índices de lo que nosotros llamamos el high yield, que son índices digamos, de calidad crediticia más baja, pero que te dan un buen retorno. También utilizan pueden utilizar metodologías que son más a medida, ¿no? O sea, yo podría, digamos, contactarme con Bloomberg y decir, yo quiero que me lo hagan un índice que no se muestran todos los títulos de bonos de países emergentes y también incorpores, no sé, algunos bonos del Asia, ¿no? Entonces ellos también te lo pueden hacer índices a medida para que tú puedas administrar tus portafolios y utilizarlos, ¿no? Eh, en esto vemos que es muy importante entender lo que vendría a ser las tasas de interés, ¿no? Cómo se determinan. Y bueno, para ello existen diferentes teorías que explican la forma de las tasas de interés, lo que vendría a ser los cupones cero y el tema del riesgo de la curva de tasas de interés. Siguiendo con esto, es muy importante dentro de lo que es el análisis de renta fija, entender lo que es una curva de rendimiento y lo que es la estructura temporal de las tasas de interés. En realidad, la curva de rendimiento es una representación gráfica que muestra la relación que existe entre las tasas de interés que tienen los títulos y su fecha de maduración. Normalmente uno utiliza una curva de rendimientos de bonos del tesoro,
porque los bonos del tesoro van a ser tus activos libres de riesgo. Y este va a ser el indicador de cómo están yendo las tasas de interés en la economía respecto a todos los títulos que están en el mercado. Para que entren dentro de esta curva, los títulos tienen que tener las mismas características en cuanto a liquidez, riesgo. Por eso, si uno va a hacer una tasa, va a hacer una curva, tiene que ser, por ejemplo, una curva de bonos del tesoro. Otra curva puede ser de bonos AAA y así sucesivamente, ¿no? Y existen, ¿no?, curvas en diferentes mercados y, como les mencioné, pueden ser, digamos, en este caso, bonos del tesoro o curvas de agencias, de corporativos. Esto vendría a ser lo que sería la representación de la curva, ¿no? Esta es una curva ascendente normal. Esta es una captura que hice recientemente. He pedido que me pasen mis ex compañeros del Banco Central, donde muestra cómo está la curva de Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva con pendiente positiva. Y esto te está demostrando que los inversionistas requieren que a mayores plazos tengas una tasa de interés más alta. Y normalmente este tipo de forma de la curva se presenta en momentos en que las tasas están y existe una política monetaria expansiva, que es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, ¿no? Y se da en periodos de recuperación y expansión de la economía. Dentro de lo que vendrían a ser las teorías de curvas, también tenemos lo que son las curvas planas, ¿no? Y esto te está mostrando que no importa la fecha el tiempo de madurez, vas a tener una misma tasa, ¿no? En el caso de si ven la línea verde, aquí estaría alrededor del 5%, pero si ves tanto el corto plazo como el largo plazo están en la misma tasa, ¿no? En este caso, no, se te estaría mostrando que no existe una incertidumbre de los participantes. Y ellos saben que si se mantienen en tasas de corto plazo, estas se van a mantener constantes en el futuro. Y normalmente este tipo de curvas se da cuando existe equilibrio, ¿no? Y no se está esperando ni siquiera que las tasas ni suban ni bajen, ¿no? Y bueno, eso es típico en periodos de estancamiento económico. Por otra parte, también podemos ver lo que son las curvas invertidas o curvas descendentes, que esto es como un presagio del mercado, ¿no? Están diciendo de que actualmente existe más riesgo que en el largo plazo, ¿no? Y que se supone que con el pasar del tiempo los rendimientos estarían disminuyendo. Y esto sucede cuando los inversionistas están esperando de que vaya a existir una recesión, ¿no? Entonces estarían esperando que en el futuro haya un movimiento adverso y por ende, digamos, el Banco Central tenga que empezar a hacer política monetaria expansiva y provoque que las tasas bajen. Este es ya una pantalla, ¿no?, de lo que vendrían a ser diferentes curvas, ¿no? Las curvas de rendimiento existen en todo el mundo, ¿no? Aquí estarían las curvas de Japón, del Reino Unido, de la zona euro y las que son de Estados Unidos. Ahora, existe todo lo que vendría a ser una teoría, o sea, diferentes teorías de por qué existe este tipo de curvas, ¿no? Entre eso podemos ver que existen la teoría de las expectativas, donde la forma de la curva depende de las expectativas que tienen los inversionistas de las tasas en el futuro, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y también es sobre la inflación. En esta teoría se estaría esperando que las tasas de corto plazo sean en el futuro y normalmente se espera que tengan una pendiente positiva. También existe la teoría de la preferencia de liquidez, o sea, lo que es una teoría donde buscas la prima de riesgo y está suponiendo que los prestamistas prefieren hacer los préstamos a corto plazo, ¿no? Porque saben que en el corto plazo es más fácil que te devuelvan tu dinero y saben que en el largo plazo tienes más incertidumbre y por ende, si tú vas a querer disponer que tus fondos se vayan a largo plazo, deberían pagarte una tasa de interés adicional. Entonces, se espera que las tasas de largo plazo tengan una tasa más alta porque tienes una prima adicional de riesgo, ¿no? Y esa teoría también te explica
cuando la curva de rendimientos te muestra una pendiente positiva. También no tenemos lo que vendría a ser la teoría de segmentación de mercado. En esta teoría asume que los inversionistas como los prestamistas tienen preferencias, ¿no? Aquí podemos poner el ejemplo de las AFPs, digamos, las AFPs son inversionistas les gusta o podría decir tienen una preferencia más por el largo plazo. ¿Por qué? Porque también tienen obligaciones, digamos, en el caso de sus beneficiarios que son de largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso, los instrumentos financieros, existe como una puja entre oferta y demanda en cada tramo, ¿no? Tanto en el corto o en el largo plazo. Y esto hace que exista, ¿no? Y para que un inversionista esté dispuesto de cambiar, por ejemplo, si una AFP quisiera invertir en el corto plazo, siendo que su preferencia es en el largo plazo, tendría que existir un incentivo adicional, ¿no? Para que puedan hacer este cambio, ¿no? O sea, tendrían que ofrecer una tasa de interés más alta o tendría que suceder uno de ese tipo de eventos, ¿no? Ahora, existe otra teoría que es similar, pero se diferencia en algunos casos, que la teoría del hábitat preferido, que es los inversionistas tienen distintos horizontes de inversión y por ende que cada horizonte de inversión tiene un riesgo, ¿no? Los que apoyan esa teoría dicen que los inversionistas de corto plazo son la mayoría de los inversionistas y por lo tanto para que puedan invertir a largo plazo tendrían que sí también mostrar una prima de riesgo. Entonces, esta es una teoría que está, digamos, por así decirlo, en medio de lo que vendría a ser la teoría de segmentación y la teoría de las expectativas. Ahora, ¿para qué también son importantes las curvas, no? En primer lugar, las curvas de rendimiento determinan los precios de los instrumentos financieros de renta fija. Por ejemplo, en los mercados internacionales, específicamente en renta fija, nosotros hacemos la valoración que se denomina fair value, que es valor justo, ¿no? Aquí en Bolivia nosotros hacemos la valoración de acuerdo al código de valoración asignado por la ASFI. Entonces, este tipo de valoración, en un principio cuando se ha creado la bolsa, era eficiente porque no tenías muchos títulos y no era tan dinámico el mercado. En cambio, ahora yo considero que este tipo de metodología de valoración ya no está funcionando y es ineficiente porque tienes más títulos que se negocian en el mercado y se ha visto que puede existir fallas, ¿no? Justamente ahora que he estado analizando el mercado de valores boliviano, he visto que a veces existen incoherencias, ¿no? Que títulos AAA tienen un valor por debajo que títulos, digamos, de solamente A simple, ¿no? Entonces aquí te está mostrando que esos son tipos de incoherencias, porque al final un título que tendría una calificación crediticia más baja debería estar valorado por debajo que un título que tiene mejor calidad crediticia. Y eso es específicamente por el sistema de valoración. En cambio, en los mercados internacionales, tú tienes una curva de rendimiento, que es la curva que marca las tasas de todas las curvas del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una curva de rendimientos que es de los bonos del tesoro, por ejemplo, en este caso, y esta curva te va a delimitar lo que todos los títulos libres de riesgo, las tasas que deberían tener. Entonces, si por ejemplo tú tuvieras otros títulos que no tienen esa calidad crediticia, sus tasas tendrían que estar por encima. Entonces, de esa forma tú puedes empezar a marcar las tasas y también de esa misma forma la política monetaria que hacen los bancos centrales son más efectivas. Normalmente el Banco Central, todas las decisiones que toman los bancos centrales afectan a esta parte de la curva que es de entre 0 y 1 año. Entonces, si digamos en este caso el Fed decide bajar las tasas de interés, te va a mover esta curva y va a provocar que todo el resto de la curva también se mueva, digamos, hacia la baja, ¿no? Y es lo que no pasa en nuestra economía, porque yo he podido ver que, digamos, el mercado
es algo bien inusual que pasa, ¿no? El Banco Central puede hacer políticas, pero al mercado de valores no le afecta absolutamente nada. Y eso es porque no existe todavía esa fusión que existe ya, o esa conexión que ya existe en otros mercados, ¿no? Y eso poco a poco se debería ir cambiando. Justamente ahora que he estado en el Banco Central en el área de monetaria, se ha estado viendo la opción de empezar a crear curvas de rendimiento que puedan ser las guías del mercado, ¿no? Como decía, también existe el tema de las expectativas. Aquí en el mercado boliviano no se trabaja el tema de las expectativas de los participantes. Eh, Aquí si tú hablas, por ejemplo, con los analistas de las SAFIs, tú les dices cuáles son tus expectativas, o sea, ellos no tienen una preferencia de por qué están comprando un bono INTI versus un bono, no sé, digamos, del Banco Fácil. O sea, te van a decir, sí, uno tiene un riesgo crediticio. Todas las expectativas que se generan en nuestro mercado es por riesgo crediticio, pero no te van a decir, sí, es que, por ejemplo, de acuerdo a la curva que tenemos en la economía boliviana, vemos que existe un spread y por ende, como existe este spread, nosotros estamos esperando de que las curvas empiecen a converger, entonces vamos a ganar por movimiento de curva. Ese tipo de estrategias que se pueden hacer en el extranjero, acá no las podemos hacer específicamente por eso, ¿no? De que no tenemos todavía desarrolladas curvas de rendimiento. Estas curvas normalmente van cambiando en el mercado todo el tiempo, o sea, no son curvas que tú sacas una vez al mes, sino como los mercados son un poco más dinámicos, la valoración es minuto a minuto, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de nosotros de Bolivia, si quisiéramos empezar a impartir, por lo menos se podría tratar de que estas curvas salgan de forma diaria. También estas curvas te sirven para hacer pronóstico, ¿no? Como había mencionado, si tú tienes una curva que está con una pendiente negativa, como esta, tú estás esperando que a futuro las tasas de interés bajen, ¿no? Entonces es tu expectativa que tienes y eso te va a ayudar a crear, digamos, modelos en los cuales tú puedes hacer una asignación de activos eficiente, ¿no? Y hacer igual estrategias que te ayuden a tomar ventaja de ese tipo de movimientos de las curvas, ¿no? Y también este tipo de curvas ayudarían mucho al Banco Central a poder efectivizar su política monetaria. Justamente aquí estaríamos presentando la curva de Estados Unidos, entonces, como les he dicho, es muy necesario, digamos, en este caso es del 1 a 10, pero la de Estados Unidos tiene hasta, si no me equivoco, 50 años. Ahora, ¿cómo se construyen estas curvas? ¿No? Existen diferentes metodologías, ¿no? Nos podemos basar primero en la curva teórica, que es la de cupón cero. Digamos, nosotros acá tenemos los bonos de tesoro que pagan cupones, ¿no? Pero una metodología que en otros lugares también utilizan es que cuando haces este desprendimiento de cupones, tú generas títulos sintéticos de cupón cero y podrías utilizar estos bonos desprendidos, estos cupones desprendidos, como base para crear tu curva de rendimiento, ¿no? Ahora, ha habido muchos problemas, si no me equivoco, en el mercado de valores bolivianos con el tema de los cupones desprendidos, pero en otros países han habido problemas similares en un principio por temas de valoración, pero se han podido arreglar porque el Banco Central en otros países como en Estados Unidos eran los únicos que podían hacer el desprendimiento de cupones, no como aquí en Bolivia que las agencias en algún momento han hecho este procedimiento, ¿no? Y la verdad es que este tipo de avances en el mercado ayudan para que se pueda también después seguir avanzando, por ejemplo, construir este tipo de curvas, ¿no? En el caso de las curvas cupón cero, lo que se está haciendo es que se asume que el rendimiento a vencimiento de cada cupón se sea trasladado a valor presente, ¿no? Y no cambie a través del tiempo y por ende ya se volvería un cupón, sería como tener un bono sin cupones. Ahora, si uno utiliza, digamos, este tipo de cupones, podrías formar una curva de rendimiento, ¿no? Ahora, tampoco es la mejor aproximación el hecho de los títulos desprendidos, ¿no? Pero es un comienzo, ¿no?
Existen en otros mercados, existen otro tipo de metodologías para lo que vendría a ser la determinación de estas tasas cupón cero, ¿no? Existe lo que es el bootstrapping, también existe el hecho de igualar el valor de un bono con un cupón cero a la sumatoria del valor de mercado de todos los flujos y se trata de utilizar ese mismo valor y descontarlo, o sea, traerlo a valor presente con una tasa spot. Y también existe un modelo que es el Cubic Spline, ¿no? Que eso te ayuda a modelar la curva, ¿no? Lo más importante, como les había mencionado, es tratar de buscar una curva que te pueda ayudar a valorar de forma correcta los títulos, ¿no? Y en base a esta metodología es la que nosotros denominamos el valor justo, el fair value, ¿no? Y esta misma metodología no solamente se utiliza para lo que es el desarrollo de lo que sería la valoración de bonos, sino también a la larga tiene influencia para lo que son la valoración en instrumentos derivados que por ejemplo actualmente en Bolivia no existen, ¿no? Ahora, el manejo de curva tiene riesgos, ¿no? O sea, la curva, cuando tú ya manejas un portafolio con un índice de referencia, vas a encontrar otros riesgos adicionales, ¿no? Que son los riesgos de curva. Y estos se basan en el movimiento que puede tener la curva de rendimiento, ¿no? En el caso cuando tienes un movimiento paralelo, este riesgo se va a expresar en lo que es la duración, que es lo que seguramente ustedes han calculado, ¿no? También tenemos lo que es el nivel relativo, que esto va a ser si la curva se ha empinado o se ha aplanado, y lo que son movimientos en específico de la curva, ¿no? Aquí estarían los movimientos. Ahora, ¿para qué sirven estos movimientos? Estos movimientos te van a servir para que cuando tú manejes un portafolio de inversión puedas hacer diferentes estrategias, ¿no? O sea, digamos, los tres movimientos tienes el de valor relativo, que es un movimiento paralelo, ¿no? La curva sube en todos sus tramos. En el cambio que no son paralelos es cuando, digamos, sube en un tramo o baja en otro. Y en el de curvaturas es que, por ejemplo, acá los tramos cortos y largos han subido y el tramo mediano ha bajado. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Si quieres hacer una estrategia, esto te puede hacer, digamos, una estrategia que vamos a ver en la parte de renta fija es que, por ejemplo, si tú sabes que la tasa de interés va a bajar en el tramo corto y va a subir en el tramo largo, tú puedes agarrar y comprar un bono, o sea, estás, digamos, teniendo una perspectiva positiva en el tramo corto y vendes un bono que tengas en el tramo largo, ¿no? Entonces, de esa forma, tú estás haciendo que cuando ya hagas la valoración de tu portafolio, puedas mejorar tus rendimientos por hacer este tipo de estrategias que son más activas. Actualmente en el mercado de valores, como no tenemos índices, normalmente los administradores de portafolio tienen estrategias que son un poco más pasivas, ¿no? O sea, compran los títulos, los mantienen a madurez. Alguna vez que han visto que se ha valorado el título, toman oportunidades y los venden, pero no son estrategias que puedas tú validar si realmente has ganado o has perdido, ¿no? Bueno, esto sería lo que estaba preparado para esta clase. No sé si tienen alguna pregunta o quisieran algún comentario sobre el trabajo. Sí, una consulta sobre el trabajo. La bibliografía que nos proporcionará está publicado en el portal. Para el trabajo no, pero o sea, eso puede buscarse por internet. Pero el resto del material estoy tratando bueno, que sería ya para las clases en sí, de ir cortando, digamos, de textos que tengo para que no tengan que estar cargando todo el texto y puedan solamente ver las partes que son importantes, ¿no? Porque tengo libros que son de finanzas, que te hablan de finanzas corporativas, teoría de la empresa, que no para este módulo, digamos, en sí no sirve, ¿no? Solamente me interesa, por ejemplo, el capítulo de bonos, entonces estoy cortándolos y los voy a incluir en estos días. Ahora, Okay. si quieren, les puedo ir pasando lo que tengo, digamos, de esto, ¿no? Que también yo he buscado, alguna vez he leído, ¿no?
de los temas que les estaría sugiriendo, ¿no? Y una consulta más, ¿cómo tiene que estar estructurado el trabajo? Ya, lo he puesto como que fuera un máximo de 5 hojas, máximo, o sea, no tendría un mínimo, donde tú tengas un antecedente, o sea, qué ha pasado, por ejemplo, les di el ejemplo, digamos, del tema de la transición de la LIBOR, les voy a dar de otro, digamos, por ejemplo, del tema del precio del oro, ¿no? Entonces, el antecedente, ¿no? Primero poner, digamos, el oro es considerado un metal precioso, que es un activo libre de riesgo en los mercados financieros, y cuando existen momentos, digamos, de estrés financiero, los inversionistas tienden a comprar oro. Y tal vez ahí poner un poco un gráfico o algo que muestre, ¿no? Este hecho, ¿no? Entonces aquí eso sería más o menos en antecedentes. El desarrollo de la problemática sería, ¿no? Que con todos los eventos del COVID y las economías se han visto estresadas y por ende los inversionistas han empezado a refugiarse en este activo, ¿no? Y ahí se puede buscar también igual gráficos que muestren, digamos, no sé, la caída de la bolsa versus cómo el oro se ha empezado a incrementar, ¿no? Y qué relevancia tiene para el mercado, ¿no? Entonces ahí se puede decir, ¿no? Que el oro una vez más ha mostrado de que es un activo de refugio, que los inversionistas buscan en momentos de estrés y no solamente hay diferentes momentos que el oro ha mostrado este comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, en el 2011, el 2000, bueno, ahora con el tema del COVID y también el 2008 han sido momentos en que el oro, si tú buscas la información hacia atrás de cómo ha evolucionado el oro, vas a ver que ha habido un pico en el incremento del precio y también lo puedes asociar, digamos, con crisis, ¿no? Económicas. Y ya en conclusiones, digamos, sería el último punto, decir la relevancia del tema, ¿no? O sea, de esa forma he pensado que se podría estar estructurando este trabajo, ¿no? Y son diferentes temas, entonces la idea es que todos un poco empiecen a conocer de los temas que estaría poniendo, que son interesantes para lo que es la economía internacional. No sé si está claro. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Nicola. Perfecto. Yo tengo una ¿Sí? consulta. Yo tengo una consulta. Los temas que nos repartió a cada uno, vamos a presentar mínimo 5, no, bueno, máximo 5 hojas. ¿Ese trabajo lo vamos a exponer o solamente va a ser un trabajo que se va a entregar? Sí, mi idea era que lo expongan, pero digamos, 5 hojas el trabajo escrito que me lo tendrían que entregar, digamos, el viernes, el último día de las clases. Y en las fechas que les he puesto en la lista de temas, voy a compartir mi pantalla, espérenme 2 segundos. Se tendría que hacer una exposición corta, tampoco muy larga, ¿no? Digamos, que podamos entre todos compartir el conocimiento de estos temas y tal vez comentar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les parece? Digamos, porque son temas que son interesantes, entonces la idea es que también todos los conozcan, ¿no? Entonces había asignado, digamos, que por ejemplo las 3 primeras personas de la lista expongan el 8, las siguientes el 10 y el último día 12, ¿no? El 12 las últimas 3 personas, ¿no? Y en este caso, digamos, tampoco es extenderse, ¿no? Que tengas unas 3 diapositivas donde tal vez expliques el antecedente, la relevancia y el desarrollo y la relevancia del mercado ya es suficiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, continuando con el tema del oro, digamos, que se les estaba mencionando. O sea, el precio lo pueden conseguir, no necesitan tener Bloomberg, no necesitan tener nada, ¿no? Digamos, en el caso del oro, que es el análisis, uno puede buscar en diferentes páginas
cómo ha ido evolucionando en el tiempo y puedes ir mostrando, ¿no? Por ejemplo, este gráfico uno lo puede bajar, puedes poner aquí una burbuja y poner, ¿no? En el 2008 ha habido esta crisis en Estados Unidos, en el 2012 es la crisis europea y bueno, ahora que ha sido la crisis mundial con el COVID, cómo se ha ido incrementando el precio de este mineral, ¿no? Y hay bastante información también en Internet porque me he dado también el trabajo de ir buscando todos los temas para ver si existe información en español que pueda ser utilizada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, yo sí. Sí, sí, de acuerdo. Está bien. Perfecto. ¿Y las exposiciones se van a hacer al comienzo de la clase o al finalizar la presentación que usted realiza cada clase? Al finalizar, me De voy a dar acuerdo. Sí, yo creo que, bueno, tal vez estamos tardando un poco con el tema de esto de la participación. Entonces, el tema de la participación yo creo que lo vamos a hacer máximo. Empezamos la clase y 30, ¿verdad? Entonces, para dar tiempo para que el resto de las personas se conecten, como máximo y 36, cosa que no estemos perdiendo tanto tiempo en hacer, ¿no? Y digamos también el hecho de poner estos pequeños cuestionarios es una forma de repaso, porque hemos visto, estoy haciendo preguntas de la temática que hemos visto, y además también que todos se puedan conectar, ¿no? Y un poco tal vez premiar a los que son más puntuales. Sí, Perfecto. de acuerdo. Bueno, entonces yo creo que con eso sería todo. Si tienen alguna duda, igual tienen mi correo, les he dejado mi teléfono, igual me pueden escribir. Si quieren una guía, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora les ha ayudado un poco a los que van a ver el oro y la transición de la Libor, pero digamos, si no saben exactamente dónde buscar información sobre algún tema, me pueden consultar, no hay problema, estoy con mi celular siempre disponible y les puedo dar también guías, ¿no? Está bien, gracias. Listo, entonces, bueno, con eso sería Gracias, buenas noches. Gracias, Luisa. todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias.